de nuestro planeta, ¿no? Eso básicamente es el efecto invernadero. Entonces, vuelvo a repetir, el efecto invernadero es un proceso natural. El incremento es un proceso antrópico producido por nosotros los hombres, ¿ya? Entonces, para poder entender mejor, vamos a usar las diapositivas para que nos ayuden, ¿no? Yo les decía que el efecto invernadero es un proceso natural, adecuado para el planeta, que gracias a este efecto invernadero, chicos, la vida en nuestro planeta se produjo, hizo que la vida en el planeta aparezca, y específicamente cómo, regulando la temperatura del planeta. Entonces, el efecto invernadero regula la temperatura del planeta, manteniéndola estable. Y cuando la mantenga estable, chicos, va a permitir la vida en el planeta. Eso es lo que hace el efecto invernadero. El incremento es otra cosa diferente, que es algo malo, acelerado, que no respeta los procesos de autorregulación y homeostasis de los ecosistemas y que simplemente cambia por completo todo esto y básicamente genera destrucción de ecosistemas. Eso es diferente, ¿ya? Ahora, si no existiera el efecto invernadero, si no habría el efecto invernadero, chicos, la temperatura de nuestro planeta sería de entre menos 18 grados a menos 20 grados centígrados. Y créanme, hijitos, que en esa temperatura no existiríamos, no estaríamos nosotros. Tal vez habrían otras formas de vida, posiblemente que sí, habrían otras formas de vida, pero no sería la vida como la que conocemos actualmente, ¿no? Por ejemplo, mi hermosa ciudad Quillabamba no existiría entre menos 18 a menos 20 grados centígrados, no habría Quillabamba, por ejemplo, ¿no? Para que ustedes entiendan, ¿sí? Entonces, gracias al efecto invernadero, que es un proceso natural, ¿no es cierto? La temperatura en el planeta se mantiene estable y es bueno para el planeta. ¿Ya? Entonces, hay gases de efecto invernadero natural que producen el efecto invernadero natural. ¿Cuáles son esos gases, chicos? Son tres. El vapor de agua, el dióxido de carbono y el metano, ¿no? El vapor de agua es más gas de efecto invernadero que el CO2. Y estos dos son dos gases primarios, ¿no? Y acá tenemos el metano. Entonces, son los tres gases que producen el efecto invernadero, que vuelvo a repetirte, regulan la temperatura del planeta y que permitieron la vida en el planeta. ¿Sí? Es muy importante que se entienda esto, ¿ya? Son gases de efecto invernadero natural. Los gases de efecto invernadero antrópico, ya, estos que producen el incremento del efecto invernadero, que acá ya es muy diferente, pues. Ya acá se cambian muchas cosas, muchos conceptos, muchas ideas. El incremento del efecto invernadero son producidos por gases por actividad antrópica, que es básicamente atribuido a la actividad del hombre, ¿no? ¿Qué gases son? El dióxido y el monóxido de carbono, que se producen en mayor cantidad en la industria, que se producen también en los procesos de combustión en el parque automotor. Esos dos gases son el 48% de los gases de incremento de efecto invernadero. El gas metano, que sería un 18%, que en este caso no es pues como el metano natural que se produce por descomposición de los animales, de los pantanos, sino ya también relacionado a la actividad agrícola y ganadera en el planeta, que obviamente es muy importante. Esas dos actividades generan bastantes gases metano que se liberan e incrementan el efecto invernadero. Los óxidos de nitroso, el óxido de nitrógeno, óxido nitroso y el óxido de azufre, que juntos representan el 5% de gases de incremento de efecto invernadero, que ya también se producen en actividades relacionadas también, uno con el parque automotor, dos chicos se producen también con el caso de las fundiciones de metales, industrias relacionadas a eso, y básicamente, ¿no es cierto?, tendríamos por último a los CFCs, que representarían un 15% de gas de incremento de efecto invernadero. Los CFCs, uno dirá, pero CFCs, a mí me han explicado que destruye la capa de ozono. Sí, está bien, pero antes de que el CFC llegue a la estratosfera, primero ataca a la troposfera. Y en la troposfera, cuando el CFC se encuentra en la troposfera, se convierte en un gas de incremento de efecto invernadero. Entonces, en tu cabecita, tú tienes que aprender que hay dos tipos de gases de incremento de efecto invernadero, los naturales y los antrópicos. Los naturales, ¿cuáles son? Vapor de agua, CO2 y metano. Los antrópicos, dióxido de carbono, monóxido de carbono, 48%, metano 18%, óxido nitroso y óxido de azufre 5% y CFCs 15%. ¿Ya?
Estos son lo que se produciría, ¿no es cierto?, con el caso del incremento del efecto invernadero. Vuelvo a repetirte que el incremento del efecto invernadero, muchachos, es básicamente un proceso natural y que, perdón, que el efecto invernadero es un proceso natural y que el incremento es un proceso antrópico, ¿ya? Consecuencias del incremento del efecto invernadero. ¿Qué es lo que nos va a pasar? Lo primero que va a ocurrir, chicos, es, miren, que la temperatura del planeta va a aumentar, ¿no? La temperatura de la Tierra se elevará entre 1.5 hasta 4.5 grados centígrados. Pero uno dirá, pero eso es poco. No es tan poco. No es tan poco. Que suba un grado o dos ya es diferente, chicos, ¿no? Si en Cusco teníamos una temperatura promedio de 15 grados centígrados, llegar a 20, ya es pues sentir calorcito, ¿no? Y obviamente nosotros los cusqueños no estamos acostumbrados a eso, ¿ya? Si aumenta la temperatura del planeta, ¿qué va a ocurrir con los glaciares, con los cuerpos de hierro? ¿Qué ocurre con ellos? Miren, chicos, acá tenemos, creo que es una figura de una parte, creo que del Picol. Este es del Nevado Picol que se encuentra por, ¿cómo se llama esta? Zona Urubamba, ¿no? ¿Conocen Urubamba, no? Ahí hay un nevado llamado Picol. Perdón, Chicón, que estoy hablando. Nevado Chicón. Y en el Nevado Chicón, cuando era niño, era blanquito. Yo viajaba muchas veces a Urubamba. Muy blanquito ese nevado, muy bonito. Ahora parece un dálmata. Porque ya le han aparecido, ¿no es cierto?, manchas de color negro, que representan básicamente la roca que existe en esos lugares, que está aflorando porque ya no hay nevado. Así de simple lo que ocurre, ¿no? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Pues la fusión de casquetes polares y el aumento del nivel del mar. Entonces, si aumenta el nivel del mar, chicos, ¿qué va a ocurrir? Pues va a ocurrir inundaciones, va a ocurrir también desertificación, sequías en otros lugares. En el caso de nuestra ciudad, podemos tener, bueno, en nuestro departamento, ¿tendremos ya problemas con las lluvias? Claro que sí, las lluvias ya no son normales. En la temporada de lluvia, donde tendría que llover, ya no llueve, o ya no llueve con la frecuencia que antes llovía, ¿no? Y en la temporada de secas, donde no tendría que llover, pues seguramente va a presentarse algunas veces lluvias. O sea, el clima se ha desordenado. Y eso es lo que ocurre con las consecuencias del incremento del efecto invernadero. Luego vamos a tener calentamiento, que el calentamiento sea mayor en latitudes altas en invierno y permite que la atmósfera superior se enfríe y las inferiores se calienten. O sea, va a haber un cambio del clima, es lo que me está tratando de decir en esa parte. Menos precipitación y menos humedad en lugares donde sí había, ¿no? Y esto, por favor, es pregunta de examen, es lo más importante. La consecuencia más importante del incremento del efecto invernadero es que produce el calentamiento global y el cambio climático. ¿Quedó claro? Eso es lo más importante de las consecuencias del incremento del efecto invernadero. Produces calentamiento global y cambio climático. Entonces, en tu cabecita, tú te haces un esquema, ¿no? Primero dices incremento del efecto invernadero, calentamiento global y cambio climático. En ese orden en tu cabecita. ¿Quedó claro, chicos? Así en ese orden se produce básicamente todos estos problemas ambientales globales, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es hablar justamente del calentamiento global y cambio climático. ¿De qué se trata todo eso? ¿Qué es eso, no? De calentamiento global y cambio climático. Muy bien. Entonces, ¿qué es calentamiento global? Pues es la elevación de la temperatura media. Entonces, aritmética, ¿no? O alguna vez han hecho aritmética. Alguna vez han hecho estadística, ¿no? Y cuando nos han enseñado en estadística, nos han hablado de la media, ¿no? ¿Qué es la media? Pues es el promedio de todos los datos, ¿no? Es el promedio de todos los datos. Cuando tú hablas de temperatura media, chicos, te estás refiriendo al promedio de toda la temperatura del planeta. Entonces, agarramos todas las temperaturas del planeta y lo sumamos y le sacamos básicamente su promedio y eso es su media. Si notamos, porque obviamente ya tienen esos datos registrados, chicos, si notamos que la temperatura media sube, aumenta la media, estamos diciendo que estamos entrando en un proceso de calentamiento global porque el planeta se está calentando, ¿ya? Inmediatamente se calienta el planeta, ¿qué ocurre? El clima cambia. Entonces diremos que acá hay un cambio de clima, ¿cierto? Hay un cambio de clima. A veces la universidad sabe preguntar de esta forma y dice, ¿no? ¿A qué se debe el cambio del clima? Entonces tú respondes, se debe a la elevación de la temperatura media. Y si no te lo ponen así, te van a poner en la alternativa al calentamiento global. ¿Listo? Entonces, eso es. Ahora, para poder especificar más cómo pues, se produce el calentamiento global y cambio climático, tienes que recordar dos cositas importantes. La primera, ¿dónde se produce el clima? ¿Dónde se produce el clima?
¿En qué capas de la atmósfera se produce el clima? ¿En qué capas de la atmósfera se produce el clima? Entonces, es la respuesta troposfera, ¿no? ¿Te recuerdas? Hemos hablado de la troposfera, donde se produce todo el clima. Ahí, en la troposfera. Entonces, ¿qué va a ocurrir? En la troposfera primero se produce el clima. Dos, ¿qué ciclos biogeoquímicos están relacionados con la regulación del clima? Hay que recordar eso también. Son dos, el ciclo del agua y el ciclo del carbono. ¿Cuál de estos dos ciclos tiene mayor importancia como gas de efecto invernadero y como proceso climático? El vapor de agua. Entonces, el ciclo que va a ayudarme a entender el cambio del clima es el ciclo del agua. Muchachos, y con esas dos cosas podemos ya entrar a poder explicar cómo sucede ese proceso. Recuerda en tu cabecita, ¿sí? Clima en la troposfera y dos, modificación del ciclo del agua. Eso tengo que observar en este proceso. Y es lo que vamos a ver a continuación. Miren, muchachos, acá tengo el planeta Tierra. Esta línea que va a aparecer acá va a ser la troposfera, ¿viste? Entonces, ¿qué ocurre? En la troposfera se van a atrapar los gases de efecto invernadero natural, ¿no? ¿Qué serían estos? Acá están. Todos los gases de efecto invernadero natural, ¿no? ¿Cuáles eran? Tres. Vapor de agua, CO2 y metano. Son los naturales. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando viene la radiación del Sol, como estamos observando acá, y ingresa al planeta, hay dos tipos de radiación que ingresan al planeta, no te olvides, la radiación infrarroja y la luz visible, y chocan al planeta por un fenómeno llamado albedo, ¿no es cierto? Específicamente la radiación infrarroja se va a reflejar en forma de ¿qué? De calor. Y ese calor, cuando los gases de efecto invernadero son naturales y se encuentran en una proporción estable, ese calor sale del planeta, se libera y sale del planeta. Entonces vuelvo a repetir, los gases de efecto invernadero natural dejan ingresar la radiación del Sol, específicamente dos, la luz y la radiación infrarroja. Cuando la radiación infrarroja choca con la superficie de la Tierra, se produce un fenómeno físico llamado albedo que hace que la radiación infrarroja se refleje en forma de ¿qué? De calor y salga del planeta Tierra. Y salga del planeta Tierra. Eso es un proceso normal. Pero ¿qué ocurre, chicos? Acá aparece el hombre, pues. Acá está el hombre con todas las actividades que hace el hombre, con todas las formas en cómo destruye el hombre el planeta, y lo que va a hacer es generar incremento de gases de efecto invernadero. Entonces, ¿qué va a generar? Bastante dióxido de carbono, bastante monóxido de carbono, 48% de esos gases, metano un 18%, ¿no es cierto? Óxidos de azufre, 15%, ¿no es cierto? Perdón, 5%, y CFCs, 15%. Entonces, los gases de efecto invernadero se están incrementando. Lo que va a hacer es que cuando se incrementen esos gases, muchachos, esta radiación que salía ya no sale, se queda atrapada en el planeta y vuelve a regresar. Miren cómo acá regresa. Choca nuevamente con la superficie del planeta y se produce albedo y vuelve a chocar y regresa y choca y regresa y choca y regresa. En otras palabras, nuestro planeta se está volviendo un microondas. Entonces, automáticamente, yo agarro y digo, ¿qué cosa está causando el calentamiento global? ¿Qué está causando que el planeta se caliente? Y tú dices, el incremento del efecto invernadero. En una, es el incremento del efecto invernadero. Dos, ¿qué está ocurriendo? Está ocurriendo que se ha modificado el albedo natural. Chicos, todo el planeta Tierra, o todo nuestro planeta Tierra, chicos, tiene lugares en donde básicamente se van a producir reflexión de la radiación infrarroja y, perdón, de la radiación infrarroja y de la luz. Por ejemplo, los nevados producen ese proceso de reflexión. No sé si alguna vez tú has caminado en un nevado, no has podido mirar el nevado, ¿no? Porque automáticamente la luz se refleja a tus ojos y sientes como que los ojos te quemaran, ¿no? Por eso que las personas que van y trabajan en esos lugares tienen unos lentes especiales, pues, para poder resistir ese tipo de reflexión. En el caso de las ciudades, ¿se está produciendo una modificación del albedo? Claro que sí. ¿Por qué? Porque muchas de las partes de las ciudades, chicos, en vez de absorber esa radiación, la están reflejando. ¿Y eso se produce dónde? Se produce, por ejemplo, chicos, en el uso de calaminas, por ejemplo, en el cemento, ¿sí? ¿Listo? Entonces, eso es lo que ocurre con nuestro planeta y eso es lo que está ocurriendo con el planeta, ¿ya? Entonces, a eso básicamente se produce, ¿no? Ahora,
A esto, el planeta tiene una respuesta. Para enfriar el planeta, ¿qué cosa produce? Huracanes. Pero como esto es constante, el planeta tiene que hacer más huracanes, ¿no? Y bueno, ya lo relacionamos con el fin del mundo, ¿no? Pero no nos damos cuenta que eso hemos ocasionado nosotros, ¿no? Entonces ya recuerda, primera causa del calentamiento global, el incremento del efecto invernadero. Segunda causa, la modificación del albedo. Entonces yo observo todo este lugar de la troposfera y digo, ¿qué ciclo biogeoquímico está siendo alterado? Con todo este calor, ¿qué ciclo estaría siendo alterado? Pues es obvio que es el ciclo del agua. Si tú modificas el ciclo del agua, pues la precipitación no es normal. La evapotranspiración, la evaporación, la condensación ya no es normal. Las vías ascendentes y descendentes del ciclo del agua se modificaron. ¿Y eso qué genera? Que en lugares donde tenía que llover, ya no llueve. Y en lugares donde no llovía, va a llover. Entonces, el clima cambia y se genera el cambio climático. ¿Listo? Entonces, ya tienes con eso tu tercera causa del calentamiento global y cambio climático. Primera era incremento de los gases de efecto invernadero. Segundo era modificación del albedo. Y tercero era modificación del ciclo del agua. Ahora resulta que en los lugares donde tenía que llover, muchachos, donde tenía que llover, ya no está lloviendo. Y se vuelve un lugar seco, árido. Y ese lugar seco, árido, ¿qué puede generar? Incendios forestales. Y esos incendios forestales, chicos, generan bastantes emisiones de CO2 y de monóxido de carbono a la troposfera, haciendo que los gases de incremento de efecto invernadero, valga la redundancia, se incrementan más. Entonces es la cuarta causa del calentamiento global y cambio climático. La primera es el incremento del efecto invernadero, la segunda, modificación del albedo, la tercera, modificación del ciclo del agua y la cuarta, la aparición de incendios forestales. ¿Sí? Eso es lo que sucede con nuestro planeta, muchachos. Eso es lo que está sucediendo con nuestro planeta. ¿Listo? Entonces, a esto, ¿qué va a generarse, muchachos? Pues esta imagen. Esto es de Cusco. Reconozcan ahí su casa, su barrio. Ese es Cusco, chicos. ¿Mm? Este año, perdón, estoy cenando. Este año no creo que Cusco lo veamos así. Pero el año pasado, sí. Esto los físicos le llaman opacidad. El paisaje está opaco. Se altera el paisaje, ya no es igual, mira, qué feo. ¿Qué van a decir? ¿Que todos los cusqueños son fumones? Miren, ¿ven esta capa densa que está acá? Esta que está acá se llama smog. Y esto se produce por toda la contaminación que se está generando en Cusco. ¿Qué sucede? Que en las primeras horas del día, estos gases pesan. ¿Mm? Baja la temperatura y el gas pesa. ¡Pum! Se baja, ¿no? Empieza la radiación del sol y ¿qué va a ocurrir? Como el gas se calienta, se expande y desaparece aparentemente. Pero esto ya no genera, ¿esto qué hace? Atrapa pues la radiación que ingresa. Y todas estas calaminas, el cemento, la vereda, hasta las casas generan albedo, pues chicos. Nunca has caminado por la pista y sientes el calor que está saliendo de la pista. Eso es albedo, pues. Se ha modificado ya el albedo, ya no es igual. Eso genera el calentamiento global y cambio climático. Entonces, nosotros estamos mismos cavando nuestra tumba, ¿no? Pero bueno, nosotros solo tenemos que aprender un temario para entrar a la universidad. Nada que ver con estas cosas, ¿no? Pues luego me voy a olvidar. Pero es así. ¿Ya? Me dice lo que ocurre con el calentamiento global y cambio climático, ¿ya? Muy bien. Entonces, efectos en América Latina. ¿Qué va a ocurrir en América Latina con el con el calentamiento global y cambio climático? Se va a perder la diversidad biológica. Y en el caso de nuestro Perú, quinto lugar en diversidad biológica, muchos animales dependen de la temperatura. Cuando la temperatura desaparezca, ¿qué será de nuestra vida, no? Impactos adversos sobre el bosque nublado, los bosques tropicales y los arrecifes de coral. Quiero que ustedes vean acá, tengo un bosque nublado. Miren, este es el bosque nublado. Obviamente no se ve porque está nublado, ¿cierto? Pero es un bosque nublado, en donde obviamente acá es el hábitat del gallito de las rocas, la rupícula peruviana, que es el ave nacional de nuestro país, que depende de este ecosistema. Imagínate que ya no haya esas nubecitas en ahí, en ese ecosistema. Chao, Parque Nacional del Manu. Chao, gallito de las rocas. Chao, oso de anteojos. Chao, Machu Picchu.
Pero no, pues no, el coronavirus nos está afectando el turismo, ¿qué nos importa, no? Esto no, esto luego lo solucionamos, ¿no? ¿Se dan cuenta? Que estamos buscando soluciones donde no deberíamos de buscar soluciones y no estamos haciendo nada por el cuidar nuestro planeta. Listo, por eso es que yo no voy a tener hijos, no quiero que sufran. Listo. La pérdida y retirada de glaciares. Miren, chicos, esto es una fotografía, si no mal no recuerdo, creo que es una parte del Huascarán, ¿ya? Pero bueno, si no lo es, igual nos sirve para poder analizar. Miren en 1931 hasta dónde llegaba el glaciar. Todo este era el glaciar. Ahora miren en el 2010. Bueno, ya no mostraré la foto del 2020 porque, Dios mío, esto ya no debe existir, ¿no? Entonces, acá está ocurriendo algo que no está bien. Y para nuestro país esto es un problema. ¿Saben por qué? Porque la cordillera de los Andes es nuestra fuente principal de agua dulce para la mayoría de ciudades. Pero no, pues en mi ciudad sacamos agua del río, ¿qué te pasa? O de las lagunas. Pero ¿de dónde crees que viene esa agua? Pues viene obviamente de los glaciares, viene obviamente de toda la cordillera blanca. Entonces, este es un tema preocupante para nosotros. Es por esa razón que en la gran mayoría de gobiernos regionales, especialmente el gobierno regional del Cusco, siempre manda foros, charlas sobre las medidas de mitigación y adecuación al frente al cambio climático en la parte de la cordillera de los Andes. ¿Por qué? Porque ya saben que de alguna forma nos va a afectar porque no vamos a tener agua para nuestras necesidades, para la agricultura, para nuestras grandes ciudades. Y acá viene un problema, ¿no? ¿Qué hacemos? Y ahí viene la solución del cultivo de agua, usar los árboles nativos como parte de la reforestación y todo lo demás. Pero bueno, ese es otro tema, otro día hablamos de eso. La cuestión es de que va a haber pérdida de glaciares, ¿no es cierto? Y eso es uno de los efectos que va a generar el calentamiento global y cambio climático. Y bueno, se generan inundaciones, sequías frecuentes, ¿no? Que ya hemos repetido esto, y degradación de manglares. Uno de los ecosistemas más hermosos que tiene nuestro planeta es el manglar. En el caso del Perú tenemos un manglar, los manglares de Tumbes, ¿no? Se encuentra básicamente en el Santuario Nacional de Tumbes, ¿no? Los manglares tienen una característica, pues son ecosistemas dulces, salados. Depende mucho de la concentración de agua dulce y de agua salada, chicos. Pero ¿qué pasaría si los glaciares o el polo sur o el polo norte se siguen derritiendo? La concentración de sales que tiene el mar disminuye, pues, porque vamos a tener más agua dulce y menos sales. Entonces eso va a generar un impacto muy degradador sobre los manglares. ¿Por qué? Porque muchas de las especies se han modificado a ese cambio, a esa variación. Y cuando no encuentren la sal, ¿qué van a hacer? Mueren. En México ya está habiendo pérdida de manglares. En Perú todavía no lo estamos viendo. Y si lo estamos viendo, creo que nadie lo está investigando. Y si lo están investigando, no lo sacaron el reporte, no lo dieron a conocer. Es que por eso no sabemos de eso, ¿no? Pero en México sí ya está ocurriendo problemas con eso, ¿no? Va a haber alteración de los estilos de vida. Nosotros cusqueños que estamos acostumbrados a abrigarnos, pues cuando aumente la temperatura ya no vamos a usar casaca, ya no vamos a usar chalina y esas cositas. Nos vamos a acostumbrar a nuestro nuevo estilo de vida. ¿Por qué? Porque la temperatura cambia, ¿no? Cusco se va a volver Quiabamba, más o menos, para que ustedes vean, ¿no? Y la zona andina de nuestro país es considerada una de las zonas vulnerables frente al calentamiento global y cambio climático. ¿Y por qué razón? Porque resulta que acá tenemos la Cordillera Blanca. Si se derrite la Cordillera Blanca, va a haber mayor aparición de ¿qué? Mayor aparición de desastres naturales. ¿Por qué? Porque obviamente va a incrementarse la cantidad de agua en los ríos, se va a incrementar la cantidad de agua, ¿no es cierto?, en por decirlo así, en nuestros ríos, en nuestras lagunitas, y pues van a ocurrir problemas como los de Santa Teresa, ¿no? En que una partecita del Nevado Salcantay generó todo ese problema que tuvimos el año pasado con Santa Teresa, ¿no? Y es por eso que nuestro país se considera una zona vulnerable. ¿Pero por qué vulnerable, Joñer? Porque ya recuerda, ya te expliqué, que la vulnerabilidad está relacionado con la presencia de peligros y el peligro es la presencia de un fenómeno natural que genera obviamente un riesgo. Y obviamente eso es lo que nos están diciendo con este problemita, ¿no? Entonces,
Hay que tener muy en cuenta todo esto, chicos, que se les enseña, porque esto nos va a permitir a poder generar mecanismos que nos permitan sobrevivir a este tipo de problemas y no tener todo esto, pues. Pero ya sabemos que no, ¿no? Ahí está, miren, para que se recuerden. Esto es producido es un huaico producido ¿por quién? Por porque una parte del Nevado Salcantay se desprendió y se fue a toda esa cuenca hidrográfica y miren todo lo que generó. Por eso es que esta zona, la zona andina de nuestro país, se considera una zona vulnerable, porque el calentamiento global puede generar desastres naturales también, chicos. Los va a generar y no tenemos cómo evitar eso, ¿no? Claro, ese es el problema, pues, ¿no? Ustedes ya han visto varias imágenes de esta, ¿no? Es lo que ocurrió en Santa Teresa el año pasado, pero bueno. Así que chicos, parces, debemos de hacer algo por el planeta, no lo destruyamos más, planten arbolitos, compórtense bien, por favor, segreguen sus residuos sólidos, ya les he enseñado cómo, ¿no? Y seamos amantes del medio ambiente y de los ecosistemas, ¿no? Qué pena por Santa Teresa. Pero bueno, listo, ¿no? Y eso es básicamente lo que ocurre, ¿no? Con nuestro planetita. ¿Bacán? ¿Listo? Entonces, a eso es lo que ocurre, ¿no? Ujú. Listo. Ajá. Entonces, es por eso que se considera una zona vulnerable, ¿ya? Bueno, chicos, entonces con eso, vamos a terminar nuestra clase del día de hoy.